Unas pinceladas nada más de presentación del porqué de este documental, que está enmarcado en un festival que se llama Recordari. La artífice de este festival es Mónica, que está aquí de Quasar, que lleva muchos años, yo creo que luchando, sobre todo con un objetivo y una idea que está detrás de este documental ya desde el propio título, que es el tema de la memoria, ¿no? La memoria histórica, tantas veces además mal entendida, yo creo, y atacada, y que este documental bastante singular de Pablo Romero Frutos es lo que hace es lo que hace es solapar varias ideas, varias geografías y varias situaciones, a veces entrecruzadas, a veces en paralelo. Si os digo rápidamente que hay una serie de nombres como Buñuel, un lugar tan mítico, emblemático y simbólico de 1933, como es el caso de las Urdes, si hablamos, por ejemplo, de Lorca, si hablamos también de manera colateral de Dalí, y si hablamos sobre todo de una persona que ha hecho, curiosamente, de origen no español, sino dublinés, como es Ian Gibson, un hispanista que lleva muchos años entre nosotros, pero que ha sido, dijéramos, el gran explorador o perseguidor de sobre todo esa parte de la memoria histórica, ¿no? Podemos hablar de la Edad de Plata, podemos hablar sobre todo de dónde está enterrado Lorca, y como sabéis, él hecho, como una especie de detective, ha hecho muchas investigaciones. Lo que cuenta la película, curiosamente en apenas una hora, 65 minutos más o menos, es precisamente entrecruzar todas estas historias, y lo que vertebra todo, dijéramos, es la figura de Ian Gibson, alguien que además podríamos pensar que, no sé, que es todo fachada o que ha tratado de explotar estos nombres míticos de la cultura española, pero que no es así. Y es más, sus investigaciones, lógicamente, le han llevado a que esté siempre en dependencias económicas, etcétera, como se va a poder ver en algunos de los pasajes del documental. Ya sabéis que además el año pasado ganó el premio Comillas, precisamente por una obra que se llamaba Carmen en Granada, que es también una especie de biografía de su vida española, que es algo así como el retrato de un dublinés, y que es un libro que en cierta manera enlaza en época y en datos con el documental que vais a ver. Y como os decía al principio, casi lo más importante, un festival que se llama Recordari, que empezó al inicio de mes, que está hasta finales. La semana que viene hay otro documental aquí con la presencia de Pepe Villuela, si no recuerdo mal. No, eso fue... He fallado. Eso fue el año pasado. Cuéntalo. Nada, tenía un pequeño lapsus. Borra. Sí. Vale, pero sí lo de no, mañana, ya, hoy acaba la proyección y la semana que viene hay un espectáculo de danza. Eso es. Que está conformado por gente mayor de 65 años no profesional y cuyo germen es la memoria física, la obsolescencia de los cuerpos y cómo de forma contemporánea tratamos la vejez, ¿no? Lo poco que sirve la vejez en la cultura contemporánea. Y la siguiente semana en Iriñaque hay un espectáculo que se llama Viva, un espectáculo de objetos y memoria que trabaja sobre la memoria del director de la propuesta en torno a la historia de su abuelo y de su abuela, que descubrió hace muy poco, y cómo ese descubrimiento le llevó también a relacionar esa tragedia familiar, digamos, con la dictadura franquista, ¿no? Cómo está tan relacionada una cosa con otra, y por supuesto la insalubridad de la desmemoria que nos afecta en este país tanto como sociedad, hasta el punto de no saber ni de dónde venimos ni qué es lo que somos, ¿no? Y puedo decir simplemente para añadir que esta mañana precisamente hemos estado, cuando digo hemos estado, frente del periódico, en los ensayos de la obra del estreno que va a haber la semana que viene, que está al frente Luz Arcas. Luz Arcas, Premio Nacional. Premio Nacional de Danza hace muy pocas semanas, que sí. Me imagino que lo sabéis. Y la impresión solamente con los ensayos ha sido impresionante de lo que transmite, de emocionante, de la entrega de la gente y de cómo dirige ella. Y yo creo que eso da esperanza de cómo va a ser el espectáculo, para que no os lo perdáis. O sea que sustituimos
afortunadamente a Pepe Villuela, por Luz Arcas. Y nada, pues os vamos a dejar con el documental. Ah, sí, una sola cosa. Yo siempre tengo que hacer el apunte político y me enlazo con lo que acaba de reflexionar Mónica, que es que la semana pasada, como sabéis, fue una semana o 10 días aciagos, las víctimas de Valencia, la llegada al poder otra vez de Donald Trump, y por si fuera poco, en esta región hubo, así como en petit comité y de manera callada, la derogación de la ley de memoria histórica, como me parece absolutamente lamentable. Para paliar todas esas cosas, pues podéis ver un documental como el de hoy. Muchas gracias. Luego nos vemos al final si queréis. Si queréis hacer luego alguna pregunta, coloquio, cualquier... o ya con el visionado reciente, pues igual sugerís cosas y podemos comentar. Muy poco tiempo porque hay otro acto también luego participativo, pero... Vale, gracias. Muchas gracias. Hombre, no me apetece nada que alguien trate de hacer una biografía mía, ¿no? Por ciertos pudores y cosas y acontecimientos. No tengo ganas de que nadie hurga en mi pasado. No me gustaría nada. Y desde luego, si yo escribiera una autobiografía, me callaría bastantes cosas. Pero yo sé por experiencia que nadie cuenta la verdad cuando hacen una autobiografía, ¿no? ¿Quién va a escribir mi biografía? No interesa a nadie. Yo diría que el documental, lo que echo de menos, por ejemplo, a veces es los rótulos de determinada gente que habla, ¿no? Que es fundamental, sea anónima o sea conocida, es decir, más o menos yo creo que la gente ya con cierta cultura y con personajes con cierta personalidad que ya son conocidos. Habéis visto, por ejemplo, que ahora al verle ahora también tiene su parte de impresión, el documental es de 2021, pero ahí aparece, por ejemplo, Carlos Saura, que ya había tenido un vínculo bastante estrecho con Santander, había estado rodando toda la fase de construcción del Centro Botín, por ejemplo, que se le habían hecho un encargo, y toda su fascinación por el tema, por ejemplo, de Altamira. Y bueno, pues aparece aquí, que siempre es un contacto un poco con el pasado bastante interesante, cuando habla de Buñuel, toda la familia, sabéis que el hermano Antonio también era pintor. Bueno, hay una serie de pinceladas de dispersión en el documental, pero yo creo que la argamasa, como os decía al principio, es el tema de la memoria. Al final creo que se dicen un montón de verdades, no solamente las reflexiones que dice Ian Gibson, sino un poco lo que desprende el documental, que es la parte visual, yo creo, más interesante. Hay que decir que el director no es un cineasta al uso, para empezar es catedrático, ha hecho algunas incursiones en cortos documentales, pero no estamos hablando ni de un cineasta ni un documentalista, vamos a decir, puro, pero yo creo que plantea cosas bastante interesantes. Me parece que el sentido del humor, muy absolutamente británico, muy de Ian Gibson, igual alguno de vosotros lo habéis conocido, rezuma un poco todo el documental, yo creo que eso es interesante también. La figura del fraile creo que le da un toque así bastante especial, o del apicultor. Bueno, personajes de estos que a lo mejor de una manera más ordenada al guión, creo que hubieran hecho un montaje paralelo entre lo que son los testimonios de la gente más culta. Ahí aparece Romain Gubert, por ejemplo, todos los que hemos estudiado en la Universidad de Comunicación o en el tema del cine, Romain Gubert es una figura fundamental, ¿no? Tiene libros esenciales, yo creo que es el que más sabe en cuanto a historia del cine. Es verdad que se inclinó mucho por el cine americano y la historia de Hollywood, pero bueno, es fundamental. Y yo creo que lo que aporta sobre todo el documental es esa especie de conexión en el tiempo que responde a lo que es el título. Es decir, que la memoria nunca acaba, nunca debe tener un fondo. Es esa tarea imposible de la que habla en un determinado momento Ian Gibson, y yo creo que es lo que envuelve, además, fuera de la parte política, todo lo que estamos intentando en estos últimos años, ¿no? Que desgraciadamente o unos no lo entienden o otros están poniendo todos los obstáculos del mundo, ¿no? Y como decía Gibson, como decía también Gubert, aquí de lo que se trata es de una especie de reconciliación
pero para ello, lógicamente, hay que reconocer determinadas cosas, no hay que ocultarlas, no hay que taparlas, y Lorca claramente se ha convertido en una especie de símbolo, no ya como un poeta, yo creo, fundamental, y por supuesto el poeta con más proyección en español en el mundo, sino que es una especie de símbolo de esa memoria que está tan amenazada, o que algunos quieren otra vez echar paladas y enterrar, ¿no? Creo que, por ejemplo, cuando lee o recita, ¿no?, El verde que te quiero verde, me parece que es un momento emocional, emocionante del documental, ¿no? Por mucho que a nosotros a lo mejor lo hayamos escuchado siempre, pero que son esas pinceladas que, frente a la dispersión que creo que tiene el documental, pues resultan bastante emotivas y bastante, sobre todo es un documental, con muchos que se están haciendo en los últimos años, necesario, ¿no? Necesario para esa reconstrucción y para darle el valor que tiene a la memoria, como haces tú con el festival en estos años, ¿no? Estas actividades que se trata de que haya testimonios y de que haya voces para que la memoria esté presente en todos.